Muy bien, vamos a comenzar con la charla de esta noche. Les pido que me hagan una señal si me están escuchando bien del otro lado, porque yo no escucho a nadie. Así que, ¿se escucha? Bien, perfecto. Vamos a rezar una Ave María en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a pasar aquí un segundito. Ahí está. Muy bien. En esta segunda charla, como la llamo desde el confinamiento, dado estos tiempos que nos tocan vivir, me pareció importante tocar este tema de las apariciones marianas. Estamos en el mes de mayo, que en Europa es el mes dedicado a la Santísima Virgen, el mes de las flores. Aquí en América lo tenemos en el mes de noviembre, pero el Papa de alguna manera ha querido como que este mes, de hecho la carta que él manda no la manda solamente para Europa, sino que la manda a todo el mundo, invitando a todos a aprovechar este tiempo para dirigirnos más a nuestra Madre del Cielo. Y justamente yo hace muy poquito terminé de leer un libro del padre Justo Lofeudo, un sacerdote muy bueno, digamos, misionero del Santísimo Sacramento, dedicado a propagar la adoración perpetua al Santísimo y también, lógicamente, con una gran devoción mariana. Y él ha escrito un libro muy hermoso que recomiendo, que se llama María, la Eucaristía y el fin de los tiempos, en el cual él desarrolla largamente muchas de las apariciones de la Santísima Virgen y señala cómo, de alguna manera, digamos, en algunos con más explícita y en otro menos, pero siempre, la Santísima Virgen es un camino para llegar a Jesucristo y especialmente aquí en la tierra para llegar a Cristo en la Eucaristía. Y eso uno lo advierte cuando, como es mi caso, que he tenido la gracia de visitar algunos de los grandes santuarios marianos que hay en el mundo. Uno ve cómo la Eucaristía en esos lugares tiene un lugar tan preponderante. Pero fíjense, yo me planteo en primer lugar por qué motivo la Santísima Virgen se manifiesta, y se manifiesta desde un comienzo, como enseguida voy a hacer referencia. En gran parte es porque la Virgen, digamos, hace uso de su función materna. La Virgen María es Madre de Dios de un modo muy explícito, por así decir. Jesús nos la pone como madre al pie de la cruz, cuando la persona de Juan, el discípulo amado, le dice: he ahí a tu madre, y a la Virgen le dice: aquí tienes a tu hijo. La Virgen, pero ya desde el momento de la encarnación del Hijo de Dios, la Virgen entiende que su maternidad no queda limitada solamente a la figura de Jesucristo. Y Jesús también, de alguna manera, no me voy a poner ahora a tratar ese tema, pero es como que la va preparando también para esa maternidad que vamos a contemplar de un modo muy explícito el día de Pentecostés, cuando la Virgen junto a los apóstoles van a recibir el Espíritu Santo, y de un modo claro la Iglesia es dada a luz. La Iglesia, digamos, sale abiertamente al mundo. Pero vuelvo a decir, la Virgen, al ser madre de la cabeza del cuerpo místico, es también madre de todo el cuerpo místico que formamos nosotros. Y por eso, como madre, se interesa por cada uno de nosotros. Normalmente la preocupación de un buen padre y de una buena madre cuando el hijo está ausente o cuando el hijo está enfermo es muy grande.
los padres están angustiados en muchas ocasiones cuando el hijo se pierde, por así decir, se pierde en un sentido físico, como ocurre a veces pérdidas que yo en la montaña o lo que fuere, y a veces en un sentido espiritual, como Santa Mónica sentía perdido a su hijo Agustín. Y la Virgen María también vela por nosotros, nos ama enormemente, nos ama más que nuestra propia madre. Entonces, ella evidentemente que ese papel lo va a realizar. Ya vemos en el Evangelio que comienza de algún modo a realizarlo cuando en las bodas de Caná ella intercede sin que nadie le haya dicho nada para obtener de su hijo el primer milagro, aunque eso significara adelantar la hora de Cristo, que ciertamente le habría hablado con Jesús, sabía muy bien lo que significaba la hora. La Virgen en ese sentido tenía muy claras las cosas. Pero vuelvo a decir, ella va a intervenir también como instrumento de Dios. Hay una oración que se reza aquí en Argentina hace algunos años, en la cual decimos Jesucristo, Señor de la historia. ¿Quién es el Señor? El Señor es el que tiene dominio sobre algo. Dios es el Señor de la historia, y por eso Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, es Señor verdaderamente de la historia, de todos los hombres. Y por eso va a intervenir respetando algo muy sagrado que Dios nos dio, que es la libertad. La libertad es un don hermosísimo de Dios, un don que Él nos dio porque no hay nadie más libre que Dios, pero que Dios no nos dio para usar bien o para usar mal, sino que Dios lo dio para que lo usemos siempre bien. La única criatura que podemos decir con esa perfección única usó de su libertad fue la Santísima Virgen, pero de ahí para abajo hubo muchísimas almas santísimas que también han usado excelentemente de su libertad, algunos a partir de un momento determinado de su vida, otros de casi toda la vida, como el caso de San José, por poner un ejemplo clarísimo. Pero vuelvo a decir, la libertad es un don que Dios da al hombre, y justamente porque uno es libre, uno elige amar a Dios, o uno puede lamentablemente usar mal de la libertad. Adán y Eva usaron mal de su libertad. Fíjense, San Agustín dice, ¿por qué fue tan grave el pecado de nuestros primeros padres? Bueno, porque a ellos les era más fácil no pecar que pecar. Nosotros, al contrario, nosotros tenemos inclinación al pecado. San Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo veo el bien y digo, eso es lo que tengo que hacer, y después hago lo que sé que está mal. ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero ¿por qué seré así? ¿Por qué tendré esto? Bueno, la Virgen María va a responder con una plenitud perfecta al plan de Dios, pero también, como madre amorosa, quiere que sus hijos cumplamos lo de Dios. Las últimas palabras que justamente consigna el Evangelio de la Virgen, que están en las bodas de Caná, en el Evangelio de San Juan, las últimas serán, haced lo que Él os diga, hagan lo que Él, ¿quién era Él? Jesucristo. Es decir, esas palabras nos llegan también a cada uno de nosotros hoy. Haz lo que Cristo te diga. Ahora, hay un tema que antes de entrar en los mensajes de la Virgen es importante tener en claro, que es el tema de lo que llamamos la revelación pública y privada. Dios se revela. ¿Qué es revelar? Revelar algo es mostrar algo, quitar un velo, quitar algo que oculta. Dios se revela, se da a conocer. Yo si les digo, les voy a revelar un secreto, todos entienden que voy a decir algo que ustedes desconocen. Y entonces cuando yo lo digo, dicen, vos sabés, el Padre ayer reveló una cosa que no sabíamos, nos contó tal suceso. Bueno, muy bien, Dios se revela, hay revelaciones públicas, hay primero una revelación, por así decir, natural, que es la que se da a través incluso de la creación, como San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, va a decir que los paganos no tenían excusa, porque Dios se les había manifestado a través de sus obras. Yo no estuve cuando hicieron esta casa en la cual vivo hoy día, pero ciertamente, aunque no haya estado, sí que aquí tuvo que haber albañiles, electricistas, carpinteros, en fin, todo lo que se necesita para levantar una casa. La casa no ha sido sola. La inteligencia del hombre, cuando ve el mundo maravilloso que lo rodea, pensar que se hizo solo, más aún hoy en día, la ciencia, ¿no? que va descubriendo cada vez
más perfección y más orden en el universo, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, como lo hemos hablado en alguna otra charla, bueno, eso nos tendría que llevar a afirmar con cierta facilidad la existencia de Dios. Sin embargo, fíjense, en los tiempos que vivimos, parecería ser que creer en Dios es renegar de la inteligencia. Y en cambio, el ser una persona atea o una persona agnóstica, eso parecería ser un signo de inteligencia. El no saber para qué existe, ni de dónde viene, ni de dónde va, parece que es un signo de inteligencia. Si hemos sido creados o si simplemente venimos del mono por una evolución que nadie ha previsto, eso es un signo de inteligencia. Y en cambio, creer en Dios, creer en un principio inteligentísimo, poderosísimo, al menos eso, porque eso se puede conocer a través de las obras, eso parecería no ser inteligente. Ahora, hay dos tipos de revelaciones, una revelación natural y una revelación sobrenatural. La revelación sobrenatural es la que recibimos justamente ahí sí, a través de Dios, por medio de instrumentos y que llega a su plenitud en Jesucristo, donde Dios nos revela cosas que de ningún modo podríamos haber conocido si Él no las hubiera puesto en evidencia. Por ejemplo, la Santísima Trinidad. Nosotros vamos a conocer la Santísima Trinidad por Jesucristo. Él es el que nos habla de que hay un Padre y que Él es el Hijo y que está el Espíritu Santo. Antes de Cristo se ignoraba en todo el Antiguo Testamento. Uno luego de conocer la Trinidad puede, sí, descubrir las huellas de cada una de las divinas personas que se hacen en el Antiguo Testamento. Pero hasta que Cristo nos lo revela, eso es imposible de conocer. Los misterios, digamos, profundos, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Quién podía conocer que Dios se hacía hombre? Nadie. De hecho, los judíos esperaban al Mesías, pero no pensaban que el Mesías era Dios. Eso desde ya que no. Por eso les choca tanto cuando Jesucristo, sobre todo sobre los últimos años de su vida pública, comienza a manifestar tan claramente su divinidad y a decirlo públicamente. Y entre las cosas que van a acusarlo dicen, este se hace Dios, este se cree igual a Dios. Le choca que Jesús enseñe a sus discípulos, por ejemplo, el Padre Nuestro. Ellos que no nombraban a Dios por respeto, el nombre de Dios era, por así decir, innombrable, viene ahora un hombre que ellos además ignoraban que había nacido en Belén, pensaban que era de Nazaret, un pueblo para los judíos miserable, ni siquiera nombrado en el Antiguo Testamento, y venía y les decía a sus discípulos que le dijeran a Dios Abba, que quiere decir papá o papito. Decía, pero qué falta de respeto, qué cosa impresionante. Bueno, la revelación pública es necesaria y esa revelación termina con la muerte del último apóstol. Las dos grandes fuentes de la revelación pública son las dos fuentes que tenemos, que son la Sagrada Escritura, ciertamente todos los libros de la Biblia, y también la Sagrada Tradición, que son aquellas verdades que nosotros confesamos y que nos han venido no por la Escritura, sino por la tradición. Hay muchísimas verdades que nosotros creemos que nos vienen por la tradición. Ambas verdades iluminan. La Escritura nos ayuda a comprender la tradición y la tradición nos ayuda también a comprender mejor la Escritura. Y es el magisterio, de magister viene de maestro, la enseñanza de la Iglesia, la que nos ayuda también a interpretar tanto la Sagrada Escritura como la tradición. Por ejemplo, el último dogma definido de la Iglesia es la asunción en cuerpo y alma a los cielos de la Santísima Virgen María. Esto así dicho como yo lo digo, no está escrito en la Biblia. Sí, la figura de una mujer en el Apocalipsis, pero no en ningún lugar dice cómo fue ese paso de la Virgen al cielo. Sin embargo, la tradición hacía que muchos años antes de que el Papa Pío XII, que recién en 1950 declara este dogma, la tradición de la Iglesia lo venía, y muchos nombres de mujeres, Asunta, por ejemplo, es uno de los nombres de la Asunción de la Virgen. Asunción son nombres mucho más antiguos que 1950, desde tiempo inmemorial, lo mismo que la Inmaculada Concepción,
que se va a declarar en 1854, hablando de que la Virgen María fue inmaculada, que no la tocó el pecado. El nombre de Inmaculada viene muy anterior al dogma que va a determinar, por así decir, con ese tema, es decir, definitivamente la Virgen María fue creada en gracia, la Virgen María jamás fue tocada por el pecado. Dicho esto, fíjense, vamos entonces a las otras revelaciones, que decimos la revelación pública es obligatoria, la tenemos que creer. ¿Queremos ir al cielo? Debemos aceptar la revelación pública de Dios, que son los mandamientos, que es todo lo que contiene el Evangelio, las verdades que profesamos cada domingo en el credo. Cuando yo digo el credo es una oración tan hermosa que a veces uno repite de memoria y es lo que tiene que dar sentido a mi vida. Si a mí alguien me dice, tú eres católico, ¿sí? ¿Y qué crees? Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. Todo eso es el motivo de mi vida, es lo que da sentido a mi existencia, es lo que yo creo, es por lo que vivo, es por lo que tengo que estar dispuesto a entregar mi vida, como la han entregado y la entregan todavía hoy tantos hombres y mujeres que padecen la persecución y el martirio. Entonces, esa revelación pública es obligatoria. Pero hay otra revelación, que luego se llama revelación privada. Ya no forma parte de la revelación pública, ya terminó el tiempo de los apóstoles. Y entonces de pronto vemos que aparecen revelaciones que pueden ser de Jesucristo, por ejemplo, las revelaciones a Santa Margarita María Alacoque del Sagrado Corazón de Jesús, como de la Santísima Virgen, que se aparece y revela. Pero hay una diferencia muy grande. Estas revelaciones no vienen a agregar nada a la fe de la Iglesia. Lo que ellas dicen ya está dicho. Lo que pasa es que remarcan algún aspecto para nuestro bien. Las revelaciones se pueden hacer o bien para el bien particular de una persona, como de pronto uno ve en la vida de algunos santos que han tenido apariciones privadas, personales, en las cuales Jesús, la Virgen o algún santo les han de alguna manera revelado algún camino, acentuar algún aspecto, dedicarse a alguna forma particular de oración, un camino en la vida espiritual. Eso es para él. Pero hay otras que son más amplias, más universales. Yo decía recién la revelación a Santa Margarita María Alacoque. No es una revelación únicamente para ella, es para el mundo entero. Lo fue en su momento en Francia y luego fue para el mundo entero. Y lo mismo ocurre con las apariciones de la Santísima Virgen. Vuelvo a decir, no todas, pero algunas de las principales. Hoy yo mencionaré muchas, porque si no sería imposible, tendríamos que quedarnos acá un rato muy largo para poder dar un curso con cada una de estas apariciones. Pero fíjense, las apariciones de la Virgen también tienen sentido de acentuar algún aspecto que es necesario para nosotros, que nos hace mucho bien, pero no viene a revelarnos algo nuevo. No es que nosotros vamos a incorporar esa revelación como una novedad total. No, sí la Virgen va a acentuar aspectos que considera que son importantísimos, que me los dice como hijo. Así como una madre le reitera a un hijo, le dice, hijo, estudia, hijo, higienízate, toma este remedio. El hijo lo sabe, pero necesita a veces que se lo recuerden. Bueno, así también la Santísima Virgen va interviniendo en la historia del hombre y va a intervenir de muchas maneras, pero fíjense, es curioso que la mayor parte de estas intervenciones de la Virgen se van a dar en los 2 últimos siglos. Hay algunas maravillosas también que vienen de los siglos anteriores, a las cuales voy a hacer ahora referencia y que todos conocemos, pero la mayor parte viene de los últimos siglos. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué hace la Iglesia frente a esto? La Iglesia estudia, la Iglesia mira y en algunos casos aprueba y dice, aquí se ve la mano de Dios. No me obliga, yo no es que todo el mundo tiene que conocer lo que la Virgen dijo que yo en Lourdes, en Fátima. No hace falta. Yo no sé si en Japón todos los católicos japoneses conocerán todas las apariciones marianas, no lo sé. De hecho, en los siglos anteriores no las conocieron, y sin embargo no por eso la santidad estuvo ausente de la vida del mundo.
Pero la Iglesia lo que nos garantiza, y tiene que haber por eso un control de parte de la Iglesia, es que lo que el instrumento, el vidente, por así decir, está manifestando es correcto, no va contra la fe de la Iglesia. Hay signos que son positivos, que hacen pensar que lo que está diciendo es verdad, ¿eh? Y algunas de esas apariciones lógicamente tienen un relieve mucho más grande que otras, ¿eh? Aquí en Argentina, por ejemplo, fíjense, está todo esto que vemos en San Nicolás, o en Salta en el Cerrito, pero más claramente en San Nicolás, uno ve como el obispo del lugar celebra misa, se ha levantado un santuario. ¿Eso qué quiere decir? Que no se encuentra evidentemente nada malo, nada que opte, sino al contrario, es una invitación a que uno pueda concurrir a ese lugar, pueda venerar a la Santísima Virgen, porque el mensaje de la Virgen sustancialmente siempre se reduce a la oración, a la penitencia, a tratar de hacer las cosas como Dios quiere, a que nosotros realmente vivamos como hijos. En definitiva, nos dice, sean santos. Y el drama nuestro muchas veces es que todo esto que escuchamos y que vemos, sin embargo, no lo ponemos en práctica. Ya voy a volver sobre esto al final de la charla, ¿no? Pero yo creo que se los decía la semana pasada. Fíjense ahora con qué cuidado nos estamos, valga la redundancia, cuidando de un virus que al menos la mayoría de nosotros no lo tenemos tan cerca. La mayoría de los que estamos aquí no tenemos mucha gente enferma o nadie enfermo en nuestra familia. Y sin embargo nos cuidamos con mucha delicadeza. Y uno escucha de pronto, si viene un médico amigo y dice, mira, cuídate, que esto... Uno dice, mira, hoy vino tal médico y me dijo tal cosa. Aquí viene la Virgen María y me dice cosas importantísimas y yo me doy el lujo muchas veces de ver si lo voy a poner en práctica o no. Pensemos, por ejemplo, el rezo del rosario, la adoración al Santísimo. Y lo otro que cuidamos es el cuidado del cuerpo, de un cuerpo que tarde o temprano tendremos que dejar aquí. Lo otro, en cambio, me asegura lo más importante, que es la vida eterna. Y sin embargo, muchas veces esa vida la dejo. Ese cuidado no lo tengo tan extremo. Nadie se queja de tener que ir a dializarse, se lamentará, pero dice, bueno, pero es lo que me permite vivir. Sin embargo, ¿cuántas veces nos quejamos? Uy, Dios mío, qué calor hace, tengo que ir a misa. Más allá de que en este momento, quizá por el mismo hecho de que no podemos tener la misa, uno se da cuenta del valor que tiene y uno la añora con más fuerza, ¿no? Pero volviendo al tema de la Virgen, fíjense, la primera aparición que se conoce es una aparición que se da en una tierra muy vinculada a nosotros como es España. A orillas del Ebro, la Santísima Virgen se aparece al apóstol Santiago. Ahora, esta aparición tiene un matiz muy importante, porque según la tradición, la Virgen vivía todavía, así que en Zaragoza la gente dice, la Virgen aquí no se apareció del cielo, la Virgen estuvo aquí. Hubo una bilocación. ¿Y para qué se apareció la Santísima Virgen allí? Para animar al apóstol. Él estaba, por así decir, entristecido, porque evidentemente predicaba y la gente no lo escuchaba, o muy poca gente lo escuchaba, y la Virgen vino a darle ánimo y a decirle que en ese sitio iba a haber el día de mañana también no solamente una nación católica, un pueblo cristiano, sino que iba a ser también un pueblo muy devoto de ella, que en ellos iba a cumplir también esa maravilla. El padre Castellani dice que una profecía que se cumple es un milagro más grande que la resurrección de un muerto, porque cuando yo, leo en el Evangelio que Lázaro resucitó, sí, que yo creo que Lázaro resucitó, pero no lo veo. Pero cuando en cambio voy a la iglesia y cuando rezo una Ave María y cuando veo que otros lo rezan, estoy viendo que se está cumpliendo esa palabra que la Virgen dijo en el Magnificat. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Y es tal cual. Desde el comienzo, una joven de 15, 16 años, más no tenía la Virgen, profetiza un hecho tan extraordinario como diciendo, todas las generaciones me llamarán feliz. Y así es. Y ese milagro lo constatamos hoy. Lo podemos ver. Un ateo,
un enemigo de la fe, no tiene más remedio que decir, es verdad, yo puedo estudiar la historia y ver cómo a lo largo de los siglos, en todos los siglos, a la Virgen María se la llamó feliz. Volviendo al tema, la Virgen se aparece sobre un pilar, que es lo que se venera hoy allí en Zaragoza. Ese, por así decir, hecho fundacional de la Iglesia en España. Una devoción tan hermosa y por la cual tantas mujeres llevan el nombre de Pilar. El nombre de Pilar viene de la Santísima Virgen, pero tiene su origen en un pilar físico, que es el que se venera ahí en Zaragoza. Luego podemos atravesar quizá ya varios años, y como aparición así de revelación privada importante podemos encontrar, por ejemplo, a Santo Domingo de Guzmán, cuando la Santísima Virgen le revela ese modo nuevo de oración, que es el Santo Rosario, que también se lo da en una ocasión muy particular cuando Santo Domingo se enfrenta con los herejes albigenses, una secta muy difícil de convertir, y la Virgen le da el rosario como un instrumento para la salvación, y ha pasado a ser a partir de ese momento el gran instrumento. La orden de los predicadores se va a dedicar a divulgar esta devoción extraordinaria que es el Santo Rosario. Fíjense, la recibe un santo que funda una orden, pero no la recibe únicamente para la orden, lo recibe para toda la Iglesia Católica. Esa revelación no es una revelación privada solamente para Santo Domingo, lo fue. Él fue el instrumento por el cual Dios quiso que la Virgen nos revelara ese medio tan extraordinario de santificación, de conversión. Lucía, la vidente de Fátima, a la cual me voy a referir dentro de unos minutos, decía que no hay problema personal, familiar, nacional o internacional que no se pueda solucionar con el rezo confiado del Santo Rosario. Y una vez, fíjense lo poco y mal que lo rezamos. Y el rosario que ha desaparecido de la familia en gran parte. Ahora yo me alegro de alguna manera de este tiempo de confinamiento porque hay familias que han vuelto a rezar el rosario o que lo han comenzado a rezar. ¿Supieran el bien inmenso que se hace? El bien tremendo que están haciendo con eso. Aparición a Santo Domingo. Luego podemos encontrar otra aparición a San Simón Stock, cuando la Virgen le revela el uso del escapulario. También una gracia enorme. La Virgen promete que aquellos, en su advocación de la Virgen del Carmen, ¿no es cierto? Pero dice que aquellos que lleven el escapulario no van a morir en pecado mortal, que no se van al infierno. Y uno dice, ¿cuánta gente hoy en día usa el escapulario? Se entiende no usarlo como un talismán, ¿no? Sino llevarlo con amor. Pero ¿cuánta gente? ¿Cuántos ignoran el valor de un escapulario? Y es una promesa que la Virgen hasta hace, digamos, no tantísimo tiempo se cuidaba mucho el uso del escapulario. Hoy se ha perdido, en gran parte porque muchos de los ministros de la Iglesia hemos perdido la fe, al menos en todas esas cosas. Entonces se ha dejado de predicar la devoción de los primeros viernes, la devoción al Sagrado Escapulario, la devoción del Rosario. Pero el escapulario es una maravilla, incluso tiene lo que se llama el privilegio sabatino, que dice la Virgen que aquel que ha sido devoto de ella y que ha muerto con el escapulario, el primer sábado después de la muerte, la Virgen, si está en el purgatorio, lo lleva al cielo. Es un privilegio, pero reconocido por papas, predicado por santos, no una ocurrencia mía. Por eso, graciosamente me decían algunos que si uno es bueno morir si uno lleva el escapulario el viernes a última hora, porque entre que llega al purgatorio ya la Virgen está ahí para llevarlo al cielo, así que es un buen momento para partir. Luego, la aparición que tiene tanto que ver con nosotros, ¿no es cierto?, aquí en Tierras de América, a Juan Diego, la maravilla que es el tema de Guadalupe y todo lo que significó en la conversión de los naturales de América, que vivían una vida tan tremenda. Yo hoy en día, cuando nos quieren mostrar la imagen de los que se encontraban aquí como la imagen del buen salvaje de Rousseau, miren, cuando uno lee un poco la historia de lo que encontraron aquí los primeros españoles que vinieron, es para espantarse mucho. Eran tribus que se encontraban en gran parte dominadas por el demonio, los sacrificios humanos, la crueldad, una cosa muy aberrante.
la figura de la serpiente como figura de adoración, una cosa muy tremenda. Si alguno tiene interés, alguna vez le puedo pasar sobre esto algún material para que vean lo tremendo que encontró, sobre todo, por ejemplo, lo que eran los aztecas, una cosa muy terrible. Bueno, la Virgen en esa vocación tan hermosa de Guadalupe, esa imagen que además es una maravilla desde todo punto de vista, hoy en día la ciencia la sigue estudiando y sigue sin explicarse cómo se grabó y todo lo que hay en ella, que cada vez es más extraordinario. Bueno, pero sin embargo he nombrado 4 apariciones. En cambio, a partir del siglo XIX van a comenzar una serie de apariciones muy importantes que no se detienen y que son muchas más que las que yo voy a mencionar. Porque fíjense, tenemos la aparición en Francia de la Salette, que es la Virgen que llora fundamentalmente, la encuentran 2 niños y la ven llorando, y la Virgen llora por un lado por la transgresión del domingo, estoy hablando del siglo XIX, y por las blasfemias, especialmente contra Jesucristo y contra el Santísimo Sacramento. Aquí en América, digo esto porque mañana seguramente también esta charla la verán en España, pero aquí en América, gracias a Dios, no existe casi la blasfemia. En Europa sí. En Europa es muy común la blasfemia. Yo recuerdo un sacerdote que estuvo acá muchos años, un italiano, que ahora ya volvió a Italia, y él me decía cuánto le costaba volver porque se había desacostumbrado a las blasfemias contra la Virgen, contra el Santísimo Sacramento, que son tan comunes a veces en estos lugares. Gente que no tiene fe pero blasfema. Bueno, en la Salette la Virgen llora y pide la conversión. Luego tenemos la aparición en la Rue de Bac, de la medalla milagrosa, donde la Santísima Virgen se aparece a esta hija de la caridad, de la congregación de las Vicentinas, Santa Caterina Labouré, y la Santísima Virgen le ofrece también un instrumento que es esa medalla en la cual aparece ella. Fíjense, todavía no se ve definido el dogma de la Inmaculada Concepción, pero ya en la medalla decía: «Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». O sea, ya la Virgen se anticipa de alguna manera y pide la declaración del dogma. Como también la figura de la Virgen con las manos abiertas, derramando las gracias, como va a decir Santa Catalina, son una figura de todavía un dogma no declarado, como es el de la, no solamente de la corredención mariana, sino de María como medianera de todas las gracias. Lo que ya decía San Bernardo, ese gran santo europeo, cuando en el sermón sobre el acueducto, ¿no? Como Dios llega a nosotros por medio del agua que viene por un acueducto que es María Santísima. Luego de la medalla milagrosa vamos a encontrarnos con la aparición de Lourdes. Lourdes es una de las grandes apariciones de la Santísima Virgen, como sabemos, a Bernardita Soubirous, en la cual esta aparición se produce 4 años después de la declaración del dogma, y la Virgen finalmente se da a conocer como la Inmaculada Concepción, que justamente el cura del pueblo, el párroco, que tenía muchas dudas, pensaba que Bernardita podía estar mintiendo, a él lo que le hace como darse cuenta de que no, es cuando Bernardita, que no entendió, ella no entendía lo que decía, le dice: «¿Qué te dijo la señora que es?». Y dijo: «Yo soy», y deletreaba la Inmaculada Concepción. Claro, Bernardita no hablaba ni francés, hablaba solamente el dialecto del pueblo, era una chica sumamente ignorante. Y entonces, ¿cómo podía ella inventar eso de la Inmaculada Concepción? Y ahí es cuando el sacerdote toma conciencia, ¿no? Más allá de todos los hechos formidables que rodean la aparición de Lourdes, desde las conversiones, la forma de rezar, los éxtasis de Bernardita. Yo he tenido la gracia de leer bastante sobre esta aparición de Lourdes, ¿no? Y algunos de los testigos dicen que no pueden imaginar a alguien con una imagen de mayor piedad que cuando Bernardita entraba en éxtasis, que era como ver rezar un ángel del cielo, una cosa que nunca habían visto. La postura de esta niña cuando dialogaba con la Santísima Virgen. Imposible imaginar algo, decían, más santo, más puro, como era lo que era Bernardita. Luego, lo que todavía sigue siendo hoy el agua de la gruta, la Virgen que pide que se haga ahí una capilla y que vengan en procesión, y todavía se sigue yendo en procesión.
y la vinculación al Santísimo Sacramento. Ustedes saben que la mayoría de los milagros estupendos que se dan en Lourdes se dan en la bendición con el Santísimo Sacramento. En el momento de la bendición del Santísimo, que es una bendición que se da alrededor de las 5 de la tarde aproximadamente, en ese momento es cuando habitualmente, cuando hay milagros, se producen en ese instante. Voy a relatarles, algunos lo conocen porque me lo han escuchado alguna vez, un milagro hermosísimo que ocurrió no hace tantos años, justamente en la bendición del Santísimo. Resulta que había un niño de unos 10 años que había nacido paralítico, de una familia muy buena y muy rica. Y bueno, esta familia era el único hijo, y lo querían con todo el alma, le daban todos los gustos, el niño era muy bueno, pero siempre se quejaba de por qué él era paralítico, por qué todos sus amigos y compañeros podían caminar y él no podía caminar. Bueno, los padres le explicaban, mira, que a Dios te ha dado también otras cosas, que estamos... Bueno, pero el niño no entendía. Y un día le dice a la mamá, dice, quiero ir a Lourdes. Y le dice, pero, ¿cómo es? Dice, mira, leí en una revista que Lourdes es un sitio donde se apareció la Virgen y que ahí la Virgen cura. Y yo quiero porque me va a curar. Entonces la madre se preocupó, le dijo, mira, esto no es tan así. Es verdad que muchos se curan, pero muchos no se curan. La Virgen no cura a todos allí. No, si voy yo me va a curar. La madre se preocupaba porque decía, si llega a ir y no se cura, bueno. Pero tanto insistió el niño que finalmente lo llevó a Lourdes. Bueno, en Lourdes todavía hoy a los enfermos se los coloca en unas camillas, digamos, que son llevadas no por los familiares, sino por voluntarios del santuario. Así ocurrió ese día. La mamá lo entregó a una persona que lo llevaba al niño en la camilla para la procesión esta y la posterior bendición con el Santísimo Sacramento. No todos los días hay milagros, por supuesto, son pocos pero cuando los hay, los hay. Y ese día hubo un milagro. Y la madre mira, porque estaba pendiente del hijo, y ve que el milagro ocurrió y que no era su hijo, pero un niño que estaba muy cerca de su hijo. Uy, dice, peor que peor. Lo que será esto, porque ¿cómo se va a quejar? Resulta que cuando lo va a encontrar, una vez terminada la bendición, lo encuentra muy tranquilo y muy contento, muy sonriente. Y le dice, ¿cómo estás? Muy bien, mamá, muy contento. Le dice, ¿contento? Pero no te has curado. No, mamá, la Virgen me hizo caso. Le dice, ¿cómo te hizo caso? Le dice, ¿viste el niño que se ha curado? Ese niño estaba más enfermo que yo. Y yo le pedí a la Virgen, no me cures a mí, cúralo a él. Y la Virgen lo curó, me hizo caso. Cuenta la mamá que nunca más se volvió a quejar por su parálisis. Hubo 2 milagros allí. El milagro físico de la sanación de ese niño que ese día recuperó la salud del cuerpo y el milagro espiritual de la curación del alma de ese niño, ese acto de caridad tan hermoso que puso en evidencia ante su madre. Uno cuando va a esos grandes santuarios, uno experimenta realmente esa sanación. La gente que va allí, yo he tenido, como digo, la gracia, y algunos de ustedes también, de poder visitar esos sitios, son sitios de sanación. Uno encuentra a la madre. Es lo que le dijo la Virgen a Juan Diego en Guadalupe, ¿no? ¿No estoy acaso yo aquí que soy tu madre? ¿No estás en mi regazo? Cuando uno entra a esos sitios, uno experimenta, estoy con mi madre, aquí está ella. Luego, fíjense, hay varias apariciones importantes que se dan en los últimos tiempos, a las cuales no me voy a referir porque si no, no voy a tener tiempo de tocar la de Fátima, que es la que me parece más importante en nuestra época. La aparición en Ámsterdam de Nuestra Señora de todos los pueblos, que habla de un nuevo Pentecostés, de Tre Fontane en la década del 40, una aparición en tiempos de Pío XII muy hermosa. También en la década del 60 la aparición de Garabandal en España. También en 1970 en Akita, Japón, una aparición, una religiosa, la hermana Inés Sasagawa, que se dice que es la Fátima del Oriente, esa aparición tan hermosa. La aparición de Kievo en Ruanda, que ocurrió 10 años antes del genocidio, que la Virgen había advertido que podía ocurrir.
Pero el drama es que muchas veces estas cosas no se escuchan. Y quiero referirme particularmente a la aparición de Fátima, porque Fátima me parece que en el tiempo que nos toca vivir ilumina toda nuestra época. Ocurre, como todos saben, la primera aparición es el 13 de mayo de 1917. Este año 17 tiene una connotación muy particular. Justamente cuando hace 3 años atrás, celebrábamos los 100 años de Fátima, celebraban también los 500 años de, por así decir, el cisma oficial de Lutero. Cuando Lutero ponía sus tesis en la catedral, renunciando oficialmente a la Iglesia Católica, y luego también 2 siglos más tarde, en 1717, era fundada la Gran Logia de la Masonería en Londres, que daría posteriormente a luz la masonería gran parte a la Revolución Francesa, la revolución tan impía, la revolución, digamos, en la cual se entronizó la diosa Razón, y finalmente, 2 siglos más tarde, en 1900, el mismo año de Fátima, también se produce el Octubre Rojo, la revolución comunista. Miren, el Papa Pío XII, en un discurso que dirige a los hombres de Acción Católica en 1952, habla de estas 3 revoluciones. La primera revolución es la revolución de Lutero. Lutero, ¿qué dice? Dice, Cristo sí, la Iglesia no. Primera gran revolución. Lutero va a tener gran responsabilidad en todo lo que viene, porque él, al romper con la Iglesia, al romper además, Lutero hace, lo único que cuenta es la fe, no interesa, basta que creas, no otra cosa. Y luego el libre examen. El Espíritu Santo a cada uno le dice lo que quiere, aunque sea contradictorio. No existe una jerarquía, no existe alguien que me pueda decir, esto está bien o está mal. Lo que Dios te diga, pero lo que Dios te diga depende muchas veces de tu gusto. Y por eso las barbaridades que hicieron en el tiempo de Lutero los hombres que siguieron muchas veces la matanza de campesinos, por ejemplo, de los nobles alemanes en su tiempo, que dejó miles de muertos en la Alemania del tiempo de Lutero, con la aprobación de Lutero. Pero fíjense, Lutero que dice, Cristo sí, creemos en Cristo, pero no creemos en la Iglesia. Pero la revolución va a continuar y va a venir otro jalón. Y el otro jalón va a decir, creemos en Dios, pero no creemos en la Iglesia. Va a ser el Dios de los masones, el Dios de la Revolución Francesa. Ya no va a ser Cristo, va a venir la gran persecución. Se quería, los sacerdotes, mueren muchos mártires en la época de la Revolución Francesa, porque querían que el sacerdote dependiera del Estado. Y luego viene la tercera gran revolución, que es la revolución materialista. Dios no existe, únicamente la materia. Dios ha muerto. O no ha muerto, mejor dicho, no existió nunca. Es como 3 jalones que van cada vez degradando más y apartando más al hombre de Dios. Y en ese momento, en Portugal, a 3 niños de una zona humildísima de Portugal, la zona de Fátima, la parroquia de Fátima, yo vivía en un pueblito llamado Aljustrel, eran pastorcitos, 3 niños muy pequeños. Lucía tenía 10 años, Lucía dos santos, y sus 2 primitos, Francisco Marto y Jacinta Marto, tenían 8 y 7 años respectivamente. La Virgen se les va a manifestar y les va a dar un mensaje que es para el mundo entero, un mensaje importantísimo, un mensaje en el cual la Virgen habla de la posible conversión del mundo si cambia de actitud. Miren, hay una cosa que quiero también que nos quede claro. Ni la Virgen ni Dios nos amenazan, nos dicen la realidad, nos dicen lo que va a pasar si yo obro mal. Es como si un niño quiere meter la mano en el fuego y la mamá dice, no la metas, te vas a quemar, no la metas. Si el niño obedece, no se quema, pero si desobedece, llora luego. Claro, te dije, te ibas a quemar. La Virgen nos viene a advertir. Van por buen camino, van por mal camino. La Virgen nos viene a decir, miren, le tienen que dar lugar a la oración. La Virgen invita verdaderamente a la conversión de un modo muy claro. En Fátima nos pide oración y penitencia.
El primer secreto que se va a revelar en el año 41, que es la visión que tienen los pastorcitos del infierno. En un mundo como hoy, donde dentro de la iglesia hay personas, consagrados y sacerdotes, que niegan la existencia del infierno, que es parte de nuestra fe, y que Jesucristo afirma por lo menos 14 veces en la Escritura. La Virgen en Fátima muestra, le dicen, miren, este es el lugar donde van los... Y justamente para evitar esto es que Dios quiere instaurar en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. La Virgen nos señala. Y por eso Lucía va, como buena mensajera, va a tratar permanentemente de instaurar el corazón. Lo mismo, la Virgen pide la consagración de Rusia. Y ustedes saben que la consagración de Rusia, así explícitamente, pedía la consagración de Rusia en unión con todos los obispos del mundo, del Papa. Nunca se hizo de esa manera. El que la hizo del modo más perfecto quizá fue Juan Pablo II, pero no menciona a Rusia tampoco. Y Pío XII en su momento la hizo, pero no estaba con todos los obispos del mundo, era todavía en plena guerra mundial. Más allá de que ambas consagraciones tuvieron efectos positivos. Pero la Virgen dijo que si no se hacía esto, Rusia iba a esparcir sus errores por el mundo. Y es lo que vemos, miren, el materialismo desde el punto de vista comunista quizá no está, salvo en algunos lugares donde evidentemente la ideología marxista es viva. Pero en el mundo en que vivimos, fíjense cómo se ha perdido la fe. Para Dios la pérdida de la fe es mucho más grave que la pérdida de la salud física. Por eso hemos sido creados para el cielo. Nos encontramos con un mundo sin fe. La gente nos mira como gente rara. ¿Vas a misa? ¡Qué exagerado! Todos los domingos, por favor. ¡Qué tontera! ¿Rezás el rosario? Pero, ¿qué te pasa? Algo no te debe andar bien. Es el mundo. Uno ve cómo se ha perdido la gran indiferencia que hay y la crisis dentro de la iglesia. La Virgen, en Garabandal, por ejemplo, la Virgen clarísimamente habló de los pecados que cometemos los sacerdotes y del daño enorme que hacemos sacerdotes, obispos, cardenales, con nuestros pecados. Cuando uno escucha, por ejemplo, como hemos escuchado hace pocos años, todo este horror de la pedofilia metida dentro de la iglesia, uno dice, qué espanto. Pero también es un espanto cuando a la gente le hacemos perder la fe. Esta manipulación por ejemplo, de la Eucaristía, que se la ha rebajado de un modo tan terrible. Hoy me mandaban, en algunos lugares, están consagrando las hostias dentro de un sobrecito plástico. Como fuera un chicle que uno va a entregar a un niño para que comulgue, para que nadie lo toque. Imagínense la desacralización que es eso. Ahí está el Hijo de Dios hecho hombre. En las apariciones, los pastorcitos de Fátima, a quien el ángel de Portugal un año antes les había dado la comunión, ellos se pasaban el día muchas veces postrados rezando las oraciones que el ángel les enseñaba. Y muchas eran oraciones de adoración eucarística. Cuando uno ve todo esto, uno dice, ahora, ¿cuál es el tema? El tema es cómo escuchamos a la Virgen. Miren, en el último secreto que se reveló, en el año 2000, el tercer secreto de Fátima, cuenta Lucía que lo primero que ve es un ángel con una espada de fuego que se dirige a la tierra y que señala y grita penitencia, penitencia, penitencia. Y la Virgen pone su manto y entonces eso impide que el fuego caiga sobre la tierra. Pero digamos, la Virgen nos invita a la penitencia. Piensen en nuestras vidas, cómo ha desaparecido. Hoy en día, es muy raro que una persona le encuentre sentido a esto. Pablo VI escribió una carta muy hermosa llamada Penitemini, hagan penitencia, que es lo que dice Jesús. Pero hoy por hoy se ha perdido todo este sentido de la reparación. Hay grandes santos que han sido grandes penitentes. Santa Rosa de Lima, por contar un caso cercano a nosotros. San Pedro de Alcántara.
Pero todos los santos han tenido una conciencia muy clara de reparar no solo por sus pecados, sino por los pecados de otros, ofreciendo el sacrificio. El rezo del rosario. Si uno tomara conciencia del valor que tiene el rosario, lo rezaremos diariamente, pero sin duda, pero que no damos cuenta, priorizamos, vuelvo a decir, bien ahora este virus y estamos todos aterrorizados y la gente con un miedo terrible y no salgo de casa y me quedo acá y voy a tal lugar y me pongo la mascarilla, el barbijo, como le digamos, y todo. Y uno dice, ¿y por tu alma? ¿Y por tu espíritu? ¿Cómo lo cuidas? ¿Qué lugar le das? Es mucho más valioso. Yo de acá, queridos hermanos, entre los 50 años, no mucho antes, pero entre los 50 años lo sumo, no voy a estar acá. Entonces, lo que tengo que pensar es, mi vida se tiene que proyectar. Yo necesito la ayuda de Dios. Viene la Virgen y me dice, por favor, cuídate. Mira que no eres impecable. Mira que eres, como dice San Pablo, eres un recipiente de barro que lleva un tesoro, Se puede romper con facilidad. Permíteme ayudarte. La Virgen pidió dos cosas que no se han cumplido perfectamente. Una, la consagración de Rusia, y otro, fíjense, la devoción al Inmaculado Corazón, especialmente a través de los primeros sábados de mes, que es una devoción que no está todavía metida en el pueblo cristiano, ni los sacerdotes la predicamos demasiado. Cuando tendríamos que mirar esto, porque cuidado, Fátima es una aparición de la Virgen que todos ciertamente la dan por absolutamente auténtica. De hecho, dos de los videntes son los primeros niños que han sido declarados santos, no por el martirio, sino por la vida santa que tuvieron antes de morir. Francisco y Jacinta, los dos hermanitos. Y Jacinta, es muy hermoso cuando uno lee la vida de ella, siendo tan pequeñita, murió de 10 años, ella cuenta, por ejemplo, dice que la mayor parte de los que van al infierno van por los pecados de la carne. Y por eso señalaba el peligro, por ejemplo, de las modas, de todo. Yo digo, habrá seguramente visto lo horrendo que venía en nuestro tiempo, donde la pérdida del pudor va con una ligereza tremenda. Y uno piensa a veces en buenas familias que no educan en el pudor cristiano a sus hijos. Y luego viene el tiempo de verano y es un horror. Me dice, ¿cómo cuidamos nuestra alma? ¿Cómo escuchamos a la Virgen María? Entonces imagínense que a mí se me aparece la Virgen y me dice, Padre, reza el rosario, por favor, hazme los primeros sábados, por favor. Venir a mi hijo en la Eucaristía. Yo no la voy a escuchar. Por eso es tan importante que uno piense, esto que la Virgen viene es mi madre, y me lo dice a mí. Advierte ciertamente de consecuencias que pueden ser gravísimas. Miren, gravísimas en primer lugar en el orden espiritual, porque vuelvo a insistir, lo más grave no es la muerte natural, lo más grave es la muerte sobrenatural, que es la muerte que te manda al infierno. Eso es lo más grave. Que acá en esta vida estén mejor. Los mártires han vivido una muerte horrible, sin embargo gozan con Dios en el cielo eternamente. Un instante les gana una eternidad feliz. Se cuenta que en la guerra cristera, esa persecución que a principios del siglo XX realizó el gobierno masónico de México contra los cristianos, contra los católicos mexicanos, que tuvo tanta gloria y tantos mártires, un día estaban esperando una mamá y el hijito, que los iban a fusilar. Y el niñito, que había sido muy bien educado, le dice a la mamá, mamá, qué fácil que vamos al cielo, ¿no? Dice, nos matan y ya llegamos. Sí, claro, imagínense, la madre estaba muerta de miedo, pero el hijo tenía esa conciencia, ¿no? Del valor de la vida eterna. Y en las consecuencias también de nuestros actos. La Virgen en Fátima le dijo a los pastorcitos que si el mundo oía lo que ella pedía y cambiaba, las cosas iban a cambiar, pero que si no iba a venir una guerra peor,
cuyo anuncio iba a ser una luz muy grande que se iba a ver en toda Europa. Y así ocurrió. Y vino una guerra peor, que fue la Segunda Guerra Mundial. El mundo no cambió. Esta espada de fuego que la Virgen está deteniendo, un día puede llegar a pasar. Yo, cuando estuve la última vez en Fátima, pude comprar un libro muy hermoso, que acá lo tengo, que se llama Un camino bajo la mirada de María, que lo escribieron las monjas carmelitas que vivían con ella, porque hay muchísimas cosas que ellas comentan que Lucía les comentaba en la intimidad del convento. Por ejemplo, Lucía a Juan Pablo II le pidió 3 cosas. Le pidió la beatificación de los pastorcitos. ¿Por qué? No porque quisiera verlos en el altar, sino porque evidentemente el hecho de que sea declarado santo el vidente le da una fuerza mucho más grande a lo que ha dicho, como Santa Faustina Kowalska, declarada santa, da un valor enorme a las apariciones de la Divina Misericordia, o Santa Margarita María Alacoque, la declaración de santidad de los videntes. En segundo lugar, le pidió al Papa que declarara el rosario oración litúrgica, como si fuera la liturgia de las horas. El Papa le dijo que lo iba a estudiar, pero miren, más allá de que lo habrá dejado estudiando, a raíz de eso fue que el Papa sacó esa carta tan hermosa sobre el rosario y agregó a los 15 misterios los 5 misterios de luz, que no estaban anteriormente en el rezo del Santo Rosario. Y luego la publicación de una serie de escritos espirituales. Pero Lucía, en ese sentido, vuelvo a decir, no quedó con las cosas, no se cayó. Al Papa le pidió, le dijo, y le reclamó la consagración de Rusia, que no habían hecho, porque la tenía que haber hecho Juan XXIII en 1960, no la hizo Pablo VI posteriormente, y Juan Pablo II finalmente va a ser, aunque imperfectamente creo, intentó hacerla. Lucía también en este libro lo consigna, como ella, fíjense, se duele muchísimo de nuestra falta de atención al mensaje de la Virgen. Como el mundo sigue con tanta indiferencia, ¿no? Y las consecuencias que podía tener esto. Ella dice, fíjense, por ejemplo, dice, sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios, y en él vi y oí. La punta de la lanza como llama que se desprende toca el eje de la tierra. Ella tiembla, montañas, ciudades, villas y aldeas con sus moradores son sepultados. El mar, los ríos y las nubes se salen de sus límites, se desbordan, inundan y arrastran consigo en un remolino viviendas y gente en número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el que se sumerge. El odio, la ambición provocan la guerra destructora. Después sentí en el palpitar acelerado del corazón y mi espíritu el eco de una voz suave que decía: en el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia santa, católica, apostólica, en la eternidad el cielo. Esta palabra cielo llenaba mi alma de paz y felicidad, de tal forma que sin darme cuenta quedé repitiendo por mucho tiempo: cielo, cielo. Apenas pasó la mayor fuerza del sobrenatural, fui a escribir y lo hice sin dificultad. En el día 3 de enero de 1944, de rodillas apoyadas sobre la cama que me sirvió de mesa. Esto está escrito por ella en sus cuadernos espirituales. Ahora, ¿qué es lo tremendo? Lo tremendo es que el mundo, miren lo que nos toca vivir ahora, ¿no? Ya termino. Uno piensa, ¿algún otro pensó alguna vez esto? Que íbamos a estar confinados sin poder salir en nuestras casas, sin poder vernos con la gente que nos encontramos, que íbamos a tener, como les pasa a ustedes, este ayuno eucarístico de no poder recibir al Señor como muchos de ustedes lo hacían todos los domingos e incluso algunos casi diariamente o diariamente. No. ¿Qué nos aguarda? Miren, nos aguarda Dios. El Señor no nos quiere asustar, pero Él al contrario quiere decirme: estoy aquí, y la Virgen lo mismo, estoy a tu lado. Pero escúchame, oye mi mensaje. Tienes que rezar, tienes que orar. No dejes el rosario, no te olvides de la Eucaristía.
Yo le tengo mucho temor a lo que está pasando hoy en día, más allá de que reconozco que, fíjense, hay muchísima gente que se ha acercado a Dios, pero también hay mucha gente que ha encontrado mucha comodidad en esto de mirar estas cosas y piensa que prácticamente es igual participar de la misa por internet y hacer una comunión espiritual que estar en la misa físicamente presente. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Dios quiera que esto nos dé más hambre de Eucaristía, nos dé más hambre de adoración el día que podamos tenerla y que la reclamemos, que no nos puedan privar tan fácilmente de Jesucristo de esta manera, sobre todo cuando en tantas zonas del país, nosotros por ejemplo acá estamos en una zona muy retirada y aquí no hemos tenido ni tenemos ningún caso de coronavirus y sin embargo las iglesias están cerradas, bueno, ahora se han podido abrir, pero todavía no pueden tener misa. Y recién se han abierto esta semana y con muchísimas condiciones. Es decir, ¿cuánto tenemos que pedir a la Virgen? Que escuchemos su palabra. Porque es nuestra madre, nos quiere en el cielo. No nos abandona. Por eso yo les recomiendo mucho los que puedan profundizar en Fátima, por ejemplo, mirar todas estas grandes apariciones. Me he olvidado también de mencionar Medjugorje, una aparición importantísima, en la cual la Virgen como Señora de la Paz, ustedes saben que el Papa, según decía el postulador de la causa de Juan Pablo II, dice que el Papa dijo en una oportunidad, si yo no fuera Papa estaría confesando en Medjugorje. Y decía que además él pensaba que Medjugorje era el corazón espiritual del mundo. Cuando uno ve los millones de personas que van habitualmente a esa aldea perdida ahí en Yugoslavia a venerar a la Santísima Virgen y a Jesucristo, porque el gran protagonista de la vida espiritual de Medjugorje es que la Virgen siempre lleva a Jesús, siempre lleva a Jesús. Bueno, termino pidiendo para todos realmente que escuchemos la voz de la Virgen María, que nos invita siempre a lo mismo, orar y hacer penitencia, que las dos cosas. Pidamos especialmente por las personas que tenemos más cerca, que a veces están más lejos de Dios, porque verdaderamente lo necesitan y porque nuestra oración puede muchísimo. Miremos el ejemplo de Santa Mónica, de Santa Rita, de tantos santos que han intercedido por sus familiares y han logrado una conversión plena. No tengamos miedo, ayudémonos, tenemos que ir al cielo. La Virgen nos quiere allí, nuestra Madre. No podemos jugar con esto, es gravísimo. Vuelvo a decir, si uno dijera, viene una persona con coronavirus, ya basta que ven, miren, aquí en el interior, cuando vienen de Buenos Aires, ya la gente está como prevenida, de Rosario, vienen de lugares peligrosos, por más que no tengan ni nada que ver, pero ya vienen de una zona así. ¿Cuánto tenemos que ayudar nuestra alma? Pensemos las películas que vemos, las conversaciones que tenemos, ¿cuánto tenemos que cuidarlo? ¿Y cuándo tenemos que frecuentar a Jesús y a la Virgen María, que es nuestra Madre? Por eso vamos a terminar con una Ave María pidiéndole a ella que no nos abandone, que no nos deje hasta que nos vea con ella allí en la gloria del cielo. Recemos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Les doy la bendición. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, si Dios quiere, la semana que viene nos encontraremos nuevamente en otra de estas charlas desde los confines o desde el confinamiento. Que Dios los acompañe a lo largo de toda la semana y especialmente en este día de la Ascensión, que celebraremos el domingo, que pidamos al Señor la gracia de que un día lo podamos celebrar junto a Él en el cielo. Que Dios los bendiga.